Para que te lleves el mejor smartphone creado hasta ahora, cámbiate a Claro y llévate el Sony Xperia Z2, que antes costaba 321.900 pesos por solo 29.900. ¡Se pasó! Consíguelo contratando tu plan multimedia ultra de 3,5 GB por solo 29.990, exclusivo para portados a Claro. Apúrate, porque son solo 1000 unidades. Tener lo último al mejor precio con Claro es posible. Muy bien, ahora queremos entender qué significa meningitis W135, que hace poco cobró 2 vidas de funcionarios en el Hospital JJ Aguirre. Y para eso hemos invitado entonces a la microbióloga de la Universidad de Chile y asesora de American Health Foundation, a Liselott Becker. Un aplauso, por favor, del estudio. ¿Cómo está, Liselott? Hola, mucho gusto. Bienvenida, por favor, tome asiento. Es meningitis W135, pero yo creo que para abordar esto, es mejor explicar qué es y qué significa la meningitis propiamente tal. Por supuesto. Gracias por la invitación. Más que hablar de meningitis, tenemos que hablar de enfermedad meningocócica, que puede incluir meningitis y meningococcemia. Y es muy importante distinguirlo porque este serogrupo en particular ha producido más meningococcemia, que es mucho más letal, que meningitis. Entonces se habla más bien de enfermedad meningocócica. ¿Y esto se deriva a dónde afecta? ¿A qué órgano? Tenemos 2 clases de órganos que puede afectar. La meningitis va a afectar la cubierta que tiene nuestro cerebro, que se llaman las meninges. Pero la meningococcemia, la bacteria va a pasar a la sangre y por lo tanto se va a distribuir por los órganos y puede producir una infección mucho mayor, que incluso puede afectar la piel, hígado, corazón, todos los órganos. Y por eso es que aparecen esas manchitas que de repente se observan, porque hay una especie de vasculitis, de alteración de los vasos sanguíneos a nivel de la piel. Con esta estamos hablando de la W135. Exactamente. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque me estaba diciendo que aparecen esas manchitas. Mire, los síntomas, es bien importante esto hablarles al público. Los síntomas pueden ser desde muy inespecíficos hasta muy específicos. Por ejemplo, pueden ser síntomas respiratorios, como los que podrían ser los de un resfrío, los de una gripe. Después dolor de cabeza, fiebre alta, puede haber rigidez de la nuca y aparecen, en el caso del serogrupo W, en meningococcemia, aparecen unas manchas que son como unas picaduras de insecto inicialmente y después se pueden transformar en unas manchas violáceas más grandes. ¿Y qué tiempo tenemos después de habernos dado cuenta de que ya aparecen estas manchas, de llegar a un centro hospitalario para ser atendido y que posteriormente obviamente se le entregue el medicamento para poder no llegar a la consecuencia letal? Esa es una pregunta muy importante, Jessica, porque esta enfermedad, especialmente por serogrupo W, puede tener una evolución rapidísima, de 24 horas. Por lo tanto, la recomendación es que si uno empieza con estos síntomas, debe acudir inmediatamente al servicio de urgencia más cercano. Porque ustedes pueden ver que el caso de los 2 funcionarios, ellos en menos de 24 horas ya habían fallecido por esta meningococcemia. Claro, porque leíamos que esto se parece también a un resfrío, con todos los síntomas que nos estaba explicando, que uno podría entender lo que es simplemente un resfrío y no que está con la meningitis de tipo W135. Entonces, ¿cómo uno podría afinar un poco el ojo solamente con estas manchas que aparecen en el cuerpo? Porque si tiene solamente 24 horas para recibir el medicamento, ¿por qué no lo lograron hacer estos 2 funcionarios? Lo que se debe hacer, Jessica, en el ambiente en que nosotros estamos viviendo en este momento, desde el año 2012, es que siempre debemos sospechar. Siempre tenemos que tener en la conciencia que esta enfermedad puede estar presente en uno de nuestros pacientes. Si un paciente ¿De forma pasiva? De forma totalmente pasiva. Uno le llega a un paciente con síntomas respiratorios, con fiebre alta, con dolor de cabeza y si tiene mancha, uno tiene que sospecharle y tiene que entonces hacer los estudios adecuados para hacer el diagnóstico. Eso significa una punción lumbar,
que es muy sencilla de hacer en los servicios de urgencia y con eso se puede mandar a examinar y se puede determinar la causa de esa enfermedad. ¿Y cómo puede ser el contagio? Porque sabemos entonces que Mario Morales Pardo, de 46 años, y Juan González Pérez, que son de 49, que son los funcionarios del Hospital JJ Aguirre, entonces ellos, ¿cómo se pueden haber contagiado con esta meningitis W135? Bueno, es muy importante contarte y contarles al público en general de que esta bacteria se porta en la nariz. Y se porta en la nariz aún en personas que no van a tener la enfermedad. Se llaman portadores asintomáticos. Y esas personas pudieran ser las que transmiten la enfermedad a otros que están susceptibles. Susceptible significa, por ejemplo, que uno tenga las defensas bajas por alguna enfermedad. Uno haya tenido una gripe y le bajan las defensas, o lo que es peor, aquellos niños o personas que tienen deficiencia. Entonces, esa es la manera de transmisión. Se transmite igual que la gripe, por las gotitas de Flügger, al estornudar, al toser. Por eso es que una de las recomendaciones más importantes que se hace es que cuando uno tosa o estornuda, tiene que colocarse el brazo así y taparse la nariz. Pero y basta boca. también quizás con saludar a la otra persona También si yo soy portador. puede ser por saludar, y de hecho lo han dicho algunos otros expertos, el doctor Mario Lupi, la doctora María Teresa Valenzuela, algunos otros médicos lo han señalado, que puede ser al besar, puede ser cuando uno se suena, por ejemplo, y tiene la bacteria en la nariz y ese pañuelo lo deja ahí abandonado y otra persona va y lo toma y se toca después la nariz. Esa es la manera, igual como sería Entonces así una podría haber gripe. sido el contagio entre ellos dos, quizás en la forma que estaban hablando, pudo haber salpicado un poco saliva de uno a otro. Exactamente. De esa manera. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que uno debería tener? Qué buena pregunta. ¿Qué precauciones debemos tener? Primero, debemos evitar las aglomeraciones. Eso implica, es muy difícil porque ustedes saben que nosotros viajamos en metro, viajamos en micro, vamos al cine, vamos al teatro, vamos a conciertos y tenemos siempre aglomeraciones. Pero lo ideal es evitarlo. Mantener muy ventiladas todas las salas de clase en los colegios, en instituciones y también en la casa. Mantener siempre el uso de alcohol gel en las manos, porque eso evita mucho la transmisión. Estornudar y toser tapándose la boca y nariz. Evitar estar cerca de una persona que vaya a toser o estornudar en lo posible. Usar pañuelos desechables. Y lo que es más importante, Jessica, es la prevención con la vacuna. Hoy día tenemos vacuna para esta enfermedad. Entonces es lo que a mí me ¿Y la vacuna produce es parte del problema. Estado que la está impartiendo a la población? ¿En qué segmento etario? Qué buena pregunta. El Ministerio de Salud está vacunando a los niños de 1 año contra la meningitis. Pero quiero enfatizarte algo muy importante. Esta enfermedad no solamente da en los niños, también da en adolescentes, adultos jóvenes, adultos no tan jóvenes y adultos mayores. Sí, porque Por lo Lizolet, tanto, tengo algunas cifras que quiero corroborar Sí, por contigo supuesto. del Ministerio de Salud, que a la fecha, el 14 de julio del 2014, hubo 48 casos con 11 fallecidos de W135. Hay que hacer la diferencia porque existen 15 formas distintas de meningitis, de las cuales creo que solamente 5 existen vacunas. Pero esta W135, a la fecha, hoy, son 50 los casos con 13 fallecidos. Entonces, sumando, por supuesto, estos 2 funcionarios que fallecieron hace poco. Entonces, yo quiero que hagamos un desglose etario, que era lo que más o menos tú me estabas hablando, de cómo les afecta a cada uno de estos segmentos, partiendo de 0 a 4 años. Por supuesto. De acuerdo al último informe de la Dirección de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, se ha informado que la letalidad, ¿qué significa letalidad? Significa que las personas que se enferman, ¿cuántas de esas personas que se enferman fallecen? Es una población expuesta, claro. Exactamente, población expuesta. De eso podemos decir que la población de 20 a 39 años tiene una letalidad de 33%, muy por encima de lo que normalmente se tiene para este tipo de enfermedades, que es de 10 a 15%. Tenemos una letalidad en la población de 40 a 59 de un 25% y de la población mayor de 60 de un 27%. En los niños menores de 0 a 4 años tiene una letalidad de 7%, es decir, se enferman pero no mueren o mueren Claro, menos. porque ellos son los que reciben la vacuna. Ellos son los que reciben la vacuna y además el Ministerio de Salud hizo una muy buena campaña el año 2012
vacunando a los niños entre 9 meses y 4 años, 11 meses, 29 días. Y hoy día podemos decir que no hemos visto casos en ese grupo etario. ¿Y qué pasa con las personas que conformamos los otros grupos etarios? Personalmente, ¿uno debería acercarse al centro o esperar que el Estado diga, bueno, en este periodo vamos a entregar, es decir, la vacuna es asequible para todo tipo de público? No, no lo es. Y aquí hay algo muy importante que quiero decir. No debemos esperar que el Ministerio de Salud haga todo el trabajo, porque tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas que de preocuparse. Entonces, es el sector privado el que tiene que actuar en este momento como un aliado hacia el Ministerio de Salud y preocuparse de informar, de educar y de recomendar la vacuna. ¿Y cómo se puede acceder a esta vacuna? Esta vacuna está en todos los centros hospitalarios del país que tenga vacunatorio y vacunatorios en particular. Con una orden médica, uno va a cualquiera de estos vacunatorios y puede solicitar que le vacunen. ¿Y cuánto cuesta más o menos esta vacuna? Hay distintos precios y es muy importante que lo puedan consultar. ¿Y por qué serían distintos los precios? Porque va a depender de la institución en que uno vaya a acudir. Ustedes saben que hay instituciones en que los precios son más caros que otras. Entonces, lo que uno tiene que hacer es consultar los precios. Si hacemos un promedio, como para tener una idea, para que la gente... Si hacemos un promedio, puede ir la vacuna desde 39.000 pesos hasta 60.000 pesos. ¿Y esta vacuna uno se la tiene que poner anualmente o...? Qué buena pregunta. Uno se la coloca una sola vez por encima de los 2 años y tiene estudios que avalan su duración hasta 5 años. Y entendiendo que ya son 50 casos a la fecha, es decir, en este año, ¿es alto el porcentaje? ¿Cómo está Chile a nivel regional de Latinoamérica? Es alto el porcentaje. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos, hasta el 2011 no teníamos enfermedad meningocócica por serogrupo W. El año 2011 empezamos a ver que bajaba este meningococo B, que era muy frecuente en nuestro país, y aumentaba el W. Y fíjense ustedes que ya el 2013, con esos 32 casos que tú comentaste, estábamos duplicando la cifra que habíamos tenido el 2012. Hoy día tenemos 50 casos, estamos duplicándola prácticamente la que teníamos el 2013 a la misma fecha. ¿Pero esto sería como para generar quizás un poco de alarma o no? Yo no diría que alarma, y aquí es muy importante decir eso, yo diría preocupación. Yo diría que tenemos que preocuparnos. Los profesionales de la salud, los médicos, debemos preocuparnos de educar, informar y recomendar la vacuna a las poblaciones más allá de los niños. A mí siempre me dicen, pero si esa enfermedad es de los niños. No es de los niños. Hoy día está afectando esta enfermedad desde los 2 meses hasta los 85 años. Y lo que es peor, está matando gente joven, está matando gente adolescente, adultos jóvenes, adultos no tan jóvenes, en edad productiva. Y eso es lo más Claro, grave. pero decimos hoy, porque desde el 2011 para atrás no se conocía la meningitis W135, por lo menos en Chile. ¿Cómo fue que llegó esta...? Ay, qué buena pregunta. Esto llegó, se sabe que la cepa de meningococo W viene de la Meca. Ustedes saben que todos los años los musulmanes de todo el mundo tienen que ir a la Meca al menos una vez al año. Y entonces se supone que ellos adquirieron esta cepa ahí y luego cuando volvieron a sus ciudades, que también hay en Latinoamérica, trajeron esta cepa. Y esto entró generalmente por la frontera entre Argentina, Brasil, Paraguay, y entró a nuestro país alrededor de fines del 2011. Y empezó a cundir en nuestra población. Al principio afectó a los niños menores de 5 años, y por eso es que el gobierno hizo una muy buena labor. ¿Y por qué llegó a ese vacunarlo. segmento a los niños primero? Porque los niños son más susceptibles porque tienen sus defensas más bajas. Entonces, son los primeros afectados. Cuando el gobierno vacunó a estos niños, ya esos niños estaban cubiertos y entonces se desfasó la enfermedad hacia los niños más grandes, que hoy día no están cubiertos por un programa del Ministerio de Salud, y por eso es que el sector privado debe hacerse cargo de ello. ¿Y cómo estamos? Usted nos decía entonces que esto ingresó por la frontera con Argentina, con Brasil. Entonces, ¿cómo está Chile respecto a los demás países, es decir, los demás países, mejor dicho, con Latinoamérica? Está muy por encima del número de incidencia. Yo le digo, Chile es el país que está teniendo problemas con meningococo W en este momento. Argentina también tiene, pero no se sabe mucho las cifras porque no lleva una vigilancia epidemiológica muy buena como la que lleva Chile. Entonces, en este momento Chile es el país que
tiene este problema y no se ha observado en otros países de Latinoamérica. ¿Y por qué no se ha observado? ¿Porque han guardado con cautela, digamos, se ha distribuido la vacuna, siendo que no acá en Chile o solamente para los niños? Esa es una muy buena pregunta, Jessica. No se sabe muy bien por qué hay algunos serogrupos que se distribuyen en un país y otros serogrupos que se distribuyen en otro. Por ejemplo, Brasil tiene el serogrupo C con mayor frecuencia, pero no sabemos por qué uno está más concentrado que el otro. Lo que sí sabemos que hay factores de riesgo que propenden a este serogrupo, que es el frío, las condiciones ambientales de polución, los ambientes cerrados, el tabaco, mucho de la contaminación con tabaco y por supuesto las deficiencias inmunitarias que son para todas las enfermedades iguales. Entonces estaría más claro que el brote de la meningitis W135 es más que nada en esta temporada, no durante todo el año, sino que en la época de invierno. Y esa es una muy buena pregunta nuevamente. Se da con mayor frecuencia en los meses de invierno, pero luego en el verano, ¿qué pasa? Empieza la migración de personas de un lado hacia otro y eso muchas veces hace que también se vaya propagando esta enfermedad. Y lo otro, que hay un estudio que ha demostrado que en países secos, de ambientes áridos o secos, también se ve ¿Es más propenso? es más propenso esta enfermedad. Entendemos que esto, todo lo que hemos relatado es respecto a esta meningitis W135, pero existe también otro tipo de meningitis. La que conocíamos por lo menos antes del 2011 era la meningitis B. Así es. ¿Nos podría explicar un poco más también de ella? Sí. ¿Las diferencias con Sí, esto? por supuesto. Hoy día hay 5 serogrupos que son patógenos para el hombre. El A, el B, el C, el Y y el W. El B es un serogrupo que todavía no tiene vacuna. Ya se está haciendo, va a salir, pero todavía no se ha implementado. Pero es un serogrupo que es menos dañino, es mucho menos dañino porque produce solamente o en su mayoría meningitis, no meningococcemia. El serogrupo W es un serogrupo muy virulento. Y eso es lo que ha hecho que produzca meningococcemia y eso es lo que ha producido la letalidad, la fatalidad, la mortalidad en los casos. Pero ya que estábamos hablando de la meningitis de tipo B, quisiera saber a dónde o qué órgano afecta también y de cierta forma cómo son los síntomas para prevenirlo. Los síntomas son muy similares a los que yo ya mencioné. Pero el serogrupo B lo que más produce es meningitis, entonces produce más dolor de cabeza, náuseas, vómito, a veces estos signos meningios que se pueden detectar y porque va a producir una inflamación de la cubierta del cerebro que se llama meninge. Claro. Estábamos viendo el caso de estos dos funcionarios que por supuesto estaban en el hospital JJ Aguirre. Hay que tener algunas medidas sanitarias, me imagino, porque usted también hace 10 años que trabaja con este tipo de vacunas. ¿Cómo hace para no contagiarse? Buena pregunta. Primero hay que tomar las precauciones de siempre lavarse las manos. Eso es muy importante. Toque uno lo que toque. Usar estos pañuelos desechables. Evitar los ambientes cerrados. Si uno va a trabajar en un ambiente cerrado, tiene la obligación de colocarse mascarilla y ventilar el ambiente antes de trabajar en él. Y todas las otras medidas generales. Y lo otro que sería ideal es que todos nuestros funcionarios de los hospitales pudieran estar vacunados contra esta enfermedad meningocócica. Entonces, ¿se podría decir que quizás esto fue una negligencia? Yo no lo llamaría así, porque cuesta mucho vacunar, hacer una vacunación masiva. Se requieren muchos recursos financieros para hacerla. Pero por último, a las gentes que trabajan dentro de los hospitales, Pero una clínicas. recomendación que yo haría es que les pediría a los dirigentes de las instituciones y de los hospitales, tanto públicos como privados, que puedan preocuparse de vacunar a los funcionarios que están expuestos, los que están más expuestos a esta posibilidad de adquirir esta bacteria. Yo creo que eso sí sería importante. Claro, pero adquirir esta bacteria uno también se pregunta, dice, bueno, quizás en este lugar, pero es una bacteria que puede estar pasiva dentro del mismo órgano del ser humano. Y por eso es que es importante la prevención. Y por eso es que es importante que el sector privado sea el que ahora tome las riendas un poco de esto y sean ellos los que recomienden la vacunación en todos los grupos etarios. Cuando a mí me dicen, yo vacuno a mi niño de 23 años, lo vacuna. Pero yo creí que era para los niños, no es para los niños, vacune. Me vacuno yo que tengo 40 y tanto, vacúnese.
Es la única manera. Sabemos que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir una enfermedad infectocontagiosa. Pero si se vacuna una sola vez en la vida, ¿no se necesita volver a colocar la misma vacuna? No durante al menos 5 años y eso se va a evaluar de aquí a 5 años. Si aquí a 5 años seguimos con el mismo problema epidemiológico que tenemos actualmente. Porque si vemos los casos al 4 de julio del 2013, hubo 32 casos, de los cuales 8 fueron con muerte letal, es decir, y a la misma fecha, 14 de julio del 2014, son 48 los casos, 11, 50 hasta el día de hoy con los 2 funcionarios. Entonces hemos visto un incremento, a pesar que del 2012 se impuso esta vacuna para los menores. Claro, y como tú lo dices muy bien, se impuso solamente para los menores, pero no para los mayores. ¿Pero eso es también por falta de una conciencia quizás de la población de protegerse a sí mismo? Yo creo que no es tanta falta, sí, yo creo que es una falta de conciencia, de conocimiento más bien de la población de la importancia que tiene esta enfermedad en nuestro medio. Eso es por un lado. Y porque el Ministerio de Salud no ha podido y no puede cubrir todos los grupos etarios. Entonces yo insisto en que seamos nosotros los que nos preocupemos de decirle a nuestros pediatras, a nuestros médicos, infectólogos de adultos, a los médicos de medicina interna: doctor, yo quiero que usted me dé la orden para vacunarme contra la enfermedad meningocócica por serogrupo W, porque yo quiero estar protegido. Y Liselot, ¿hay que tenerle susto, hay que tenerle miedo, o hay que tomar esta enfermedad con cautela y no alarmar a la población? No hay que alarmar a la población, nunca es la intención alarmar a la población, pero sí creo que hay que tener preocupación por esta enfermedad, y por eso la primera preocupación es prevenir, porque es una enfermedad que mata, Jessica, y es una enfermedad que está matando gente joven, gente en edad productiva activa. ¿Y es alta la letalidad? ¿De qué porcentaje estamos hablando? En este momento, en los grupos que yo te mencioné, es alta, está por encima de lo normal. Yo tengo aquí un porcentaje que quisiera que me lo corrobores del 24%. Del 24%, y eso en general, eso es global, y eso es alto para lo que uno espera, entre 10 y 15%. Claro. ¿Y uno se podría salvar de la W135 si es que se contagió? ¿Cuáles son el rango de horarios en que tiene la posibilidad de tomar el medicamento y salvarse? A ver, quiero explicarte que esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días. Por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta también, con respecto al tratamiento. Y es muy importante por eso es importante saber lo que está pasando y conocer la enfermedad para sospecharla. Pero es que claro, es bastante difícil porque lo que nos explicaba son cefaleas y típicas cosas de un resfriado común y corriente. Recién cuando se empieza a pigmentar la piel es cuando quizás uno puede interpretarla como la meningitis W. Claro, y por eso es que cuando uno está en un ambiente de este tipo, si nosotros no tuviéramos la situación epidemiológica, uno podría decir un resfrío, un dolor de cabeza no pasaría. Pero lamentablemente estamos en una situación epidemiológica en que tenemos esta bacteria circulando. Entonces tenemos que sospecharla ante cualquiera de estos síntomas. Es mejor prevenir con un examen que estar después lamentando alguna fatalidad. Y la obligación de todo padre es colocarle la vacuna a su hijo de más de 1 año. Eso es lo que pienso yo, que esa es una obligación no solamente de los padres, sino también de los médicos, tanto pediatras como internistas, que tienen que educar, informar y recomendar la vacuna. ¿Y se puede oponer algún padre de que le pongan esa vacuna a su hijo? Por supuesto, siempre va a haber un padre que se pueda oponer, pero eso va a ser responsabilidad del padre, ya no va a ser responsabilidad del médico. El médico cumplió con su deber de informar y recomendar. Si el padre no quiere colocar la vacuna... Pero esta es una vacuna que el Estado entonces le beneficia a toda la población de 1 año. De un año. De un año solamente. ¿De claro. 1 año hasta? No, de 1 año. Solo 1 año. Solo al año los niños cumplido. del año cumplido tienen la vacuna. Muy bien, ahí entonces tiene que poner mucho ojo todos los padres y bueno, cualquier persona se puede acercar a algún médico para pedir la receta y de cierta forma ir a vacunarse respecto de la meningitis W135. Así es. Nosotros queríamos agradecerle que haya venido a compartir toda esta experiencia aquí y queríamos regalarle estas poesías. Muchas gracias. Por favor, que muchas lo disfrute. gracias, Jessica, a ti y al programa por permitirme poder informar a la población de esta enfermedad. Por supuesto, de Random House, entonces, esta es una gentileza, un libro de poesías para Liselot Becker, que es microbióloga, entonces, de la Universidad de Chile y también asesora de American Health Foundation. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este día martes aquí en Cadena Nacional y nos volvemos a reunir a la misma hora. Ténganlo por seguro, aquí en Cadena Nacional, en VX.